Bueno, hola a todos, a todas. En primer lugar, de parte de la Fundación Alternativas, bienvenidas a todas las personas que nos veis desde YouTube, las panelistas y nuestro moderador. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo voy a ser muy breve, contextualizaré un poco el evento y enseguida os presento a las personas que están conmigo para que sean ellas mismas quienes tomen la palabra. Que, por cierto, soy Inés y coordino el trabajo de políticas públicas de la Fundación Alternativas. Bueno, hola a todos, a todas. Es indudable, creo que estamos en un contexto de cambios. A los geopolíticos se suman las transformaciones de las nuevas tecnologías o la transición ecológica, y estos cambios se entretejen con cierta tensión que crece entre las consecuencias de un orden neoliberal y el deseo de gran parte de la ciudadanía de mantener un estado del bienestar medianamente funcional. Más allá de lo ideológico, hay un acuerdo entre la población sobre la importancia de la educación y de la sanidad para asegurar ese bienestar mínimo, y es en ese contexto en el que el segundo gobierno progresista debe impulsar y liderar una estrategia de recuperación del Sistema Nacional de Salud. Los contextos de cambio son sin duda difíciles, pero ofrecen también oportunidades únicas, y es desde ahí desde donde creemos que se puede abrazar nuestra situación como una fuente de posibilidades. Posibilidades para recuperar lo que teníamos, pero también mejorarlo introduciendo nuevos enfoques que respondan adecuadamente a nuestras necesidades. Creemos que hoy es especialmente importante prestar atención a cuestiones como la calidad de vida, la salud mental y problemas específicos de nuestro modelo de sociedad como la soledad, y pensamos que es necesario tener en cuenta el género para entender la complejidad de todos esos fenómenos. Por ejemplo, las mujeres tienen mayor esperanza de vida, pero presentan una mayor morbilidad e incapacidad a lo largo de la misma, y hasta cierto punto existen distintas necesidades en base al género en las consultas médicas. Por citar ejemplos conocidos, sabemos que las enfermedades cardíacas y oncológicas son más comunes en hombres, y otras enfermedades inmunitarias, las enfermedades del esqueleto o los trastornos de depresión y ansiedad, lo son en mujeres. Además, las mujeres siguen teniendo mayor riesgo de exclusión social y peores condiciones laborales, lo que implica que nuestro acceso a la sanidad pueda llegar a ser menor. Y eso es así porque el principal factor que determina la salud sigue siendo el estatus socioeconómico, lo cual creemos que es una razón más para buscar cerrar las brechas en el acceso al mercado laboral y la brecha salarial. Hay además indicios de que sufrir enfermedades graves expone a las mujeres a mayor riesgo de soledad no deseada, con las consecuencias adicionales que ello tiene sobre la salud. Por ejemplo, las tasas de divorcio en matrimonios heterosexuales aumentan bastante cuando las mujeres sufren enfermedades graves, algo que no ocurre a la inversa. De hecho, se reducen las posibilidades de que haya un divorcio. Aunque es un fenómeno multifactorial, puede decirse que la soledad no deseada está relacionada con la mala salud física y mental, cosas que una no elige, y es incluso muchas veces una de sus principales causas, empeorando a su vez la salud que ya era mala en primer lugar, generándose un bucle del cual es difícil salir y que causa mucho sufrimiento a la persona, y además potencialmente un coste en gasto público en sanidad también. La Fundación Alternativas y el Laboratorio de Políticas Públicas, el área encargada de evaluar y proponer políticas de sanidad, estamos interesados en analizar estas cuestiones porque las consideramos relevantes para la gobernanza sanitaria. Nuestra última publicación sobre sanidad fue sobre la primera causa de muerte en España, las enfermedades cardiovasculares, y el papel esencial que juega la atención primaria en su prevención. Se puede descargar para quien le interese en nuestra página web. Como otro evento similar a este, aunque fue un poco más largo porque fue una gran jornada que hicimos durante la pasada presidencia española de la Unión Europea, celebramos una jornada de reflexión sobre la reforma sanitaria en el marco de la reunión interministerial de sanidad en Las Palmas, que puede verse en nuestro canal de YouTube, igual que se podrá ver en diferido, además de ahora en directo, este encuentro. Hemos trabajado especialmente en igualdad y salud, como también vamos a avanzar hoy en este tema, y en 2021 publicamos un informe sobre cómo avanzar hacia una Unión Europea de la Salud, en el cual también participó nuestro moderador de hoy, por cierto, José Manuel Freire. Además, en el laboratorio trabajamos sobre otros temas más allá de la sanidad, como son la calidad democrática, la vivienda, la educación, gobernanza migratoria, desigualdad y política redistributiva o atención a la dependencia. Y ya para terminar, decir que pensamos que el rol de mediación de los think tanks entre sociedad, ámbito académico y responsables públicos es indispensable en el panorama actual polarizado y algo incierto, y a veces incluso podemos ser un enlace entre los intereses públicos y los de actores privados con vocación social. Y creo que compartimos, al menos hasta cierto punto, ese rol con organizaciones como las que están hoy aquí con nosotras. La medicina madrileña
la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, y la Fundación 11, que está detrás del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, que es de por sí un actor muy relevante. La mediación para facilitar el diálogo y la participación política activa es una labor esencial en las democracias y creo que no me equivoco si digo que por eso estamos hoy aquí. El objetivo del webinario será desgranar, en la medida que el tiempo lo permita, el papel de la medicina familiar en el sistema sanitario, presentar temas de interés relacionados con mujer y salud para la medicina de familia y las actividades que realiza propiamente dichas el Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer, la situación de las mujeres desde la perspectiva sociopsicológica que nos ofrece el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada y, en un sentido amplio, aunando todo eso, hablaremos de la incidencia de los roles de género tradicionales en la salud pública. Voy a presentar a nuestras panelistas y nuestro moderador y les doy la palabra ya enseguida. Tenemos con nosotras a la doctora Saldaña, que ejerce en el Centro de Salud Universitaria del FAG en Madrid, además de ser miembro del Grupo de Atención a la Mujer de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria. Ella es activista feminista y voluntaria desde hace más de 20 años en la ONG Acción en Red e imparte también talleres sobre violencia de género desde el Servicio Madrileño de Salud, igual que la doctora Díaz, quien además de ser también miembro del mismo grupo de atención a la mujer, ejerce en el Centro de Salud Universitario de San Juan de la Cruz, en Pozuelo, y da clases en la Universidad Francisco de Vitoria. Preside además la Comisión de Violencia de Género del Hospital Universitario Puerta de Hierro y ambas son grandes expertas en salud de la mujer y pioneras en introducir una perspectiva de género en el ejercicio de la sanidad pública, con lo cual es maravilloso contar con ellas hoy. Por otra parte, tenemos con nosotras también a Matilde Fernández, que es presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. Ella es psicóloga de formación y ha ejercido como tal durante 15 años, pero además, entre otros cargos, ha sido ministra de Asuntos Sociales en el gobierno de Felipe González, vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres o diputada y senadora por la Comunidad de Madrid, por lo que posee un amplísimo conocimiento de las políticas públicas, especialmente de las sociales y las sanitarias. Y finalmente, nuestro moderador, José Manuel Freire, es profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, donde es jefe de departamento y ha sido anteriormente director general. Él es médico especialista en neumología y tiene una gran experiencia en políticas públicas y administración sanitaria por su trayectoria como consejero de Sanidad del País Vasco y Atención Primaria de la Junta de Andalucía. Es además colaborador de Fundación Alternativa desde hace muchos años en temas sanitarios, habiendo participado como un actor esencial en muchas de nuestras publicaciones y actividades. Así que le voy a dar sin más la palabra a José Manuel, que moderará el diálogo, y me quedo aquí también para participar, aunque esperablemente sin robar mucho más tiempo a los expertos, que son a quienes queremos escuchar. Muchas gracias y, José Manuel, todo tuyo. Muchas gracias, Inés. Buenos días a todos. Saludos especiales a las personas que están conectadas o a las que nos verán en diferido en este webinar de la Fundación Alternativas con motivo del Día de la Mujer. En primer lugar, quiero agradecer a nuestras invitadas, a Matilde Fernández, a la doctora Alicia Díaz y a la doctora Emilia Saldaña, que hayan accedido a participar en esta sesión, a compartir su visión de los temas de salud y mujer. En el caso de Matilde Fernández, muy relacionado con la soledad no deseada, y en el caso de la doctora Saldaña y de la doctora Díaz, yo usaré el título profesional porque no infrecuentemente a nuestras compañeras médicas se las llama con esa familiaridad que daría llamarlas Alicia o Irmina. Con lo cual, damos ejemplo haciendo como se hace en general en el mundo profesional. Quiero agradecer también a la Fundación Alternativa su sensibilidad con los temas de igualdad y de equidad en todos los órdenes, pero también, y en esta ocasión, en relación con los temas de mujer. Y agradecer de una manera especial al director del Laboratorio de Políticas Públicas, el profesor Jesús Ruiz Huerta, que es el que realmente programa las actividades. Y sin más, entramos en materia. Inés ha explicado claramente
cuál es el objetivo de este webinar, que es sencillamente tratar los temas de más interés y actualidad relacionados con mujer y salud desde la perspectiva de género como un gran determinante social de la salud y también, y muy especialmente, desde la perspectiva y la práctica profesional de la medicina de familia y de la atención primaria, que es una pieza clave de nuestro sistema de salud. Y ciertamente incluido aquí, porque es un tema novedoso pero de gran importancia, el tema de la soledad no deseada, cuya repercusión en salud nos comentará luego Matilde Fernández y que sin duda alguna va a ser uno de los grandes temas de debate de políticas públicas y de debate sanitario de ahora en adelante. Bueno, yo no voy a hacer mucha introducción, simplemente decir que es bien conocido que hombres y mujeres enfermamos de forma distinta y que tenemos perfiles de salud diferentes como un hecho meramente determinado por la biología. Pero, además de eso, los factores biológicos no son las únicas causas de enfermedad. Está muy estudiado y muy aceptado el papel de los determinantes sociales. Y uno de los elementos determinantes sociales claves es la construcción de género en nuestra sociedad. Los factores sociales en los que ciertamente las atribuciones de género ocupan un papel muy destacado como determinante de salud. Género es un tema transversal de desigualdad que interactúa con todos los demás determinantes y da lugar a sesgos, a desigualdades en todos los ámbitos sociales y de salud. Por cierto, la construcción de género afecta también a los hombres y muy a menudo de una forma especialmente negativa. Pero hoy nos toca hablar de la salud de las mujeres, de sus determinantes sociales y de los sesgos que ello ha producido y que sigue produciendo en la salud, en la práctica médica y en no pocos ámbitos. Y sin más, la idea que teníamos pensado para esta sesión es que, en primer lugar, harán una breve exposición Matilde Fernández sobre soledad, luego la doctora Saldaña y luego la doctora Díaz. Y a continuación abrimos un diálogo que, en palabras de la doctora Saldaña, le llama me parece una palabra entrañable y que es muy quizá más familiar y próxima que diálogo. Y sin más, Matilde, no sin antes darte las gracias porque en tu jubilación hayas liderado un tema que ha entrado de la mano de tu prestigio personal, social y político en la agenda española, el tema de la soledad y cómo impacta en la salud y sobre todo en la salud de las mujeres. Adelante, Matilde, por favor. Muchas gracias, José Manuel Freire, viejo amigo, querido doctor. Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de escuchar a la doctora Díaz y a la doctora Saldaña, que sé que son sabias en la materia. Y yo estoy un poco en esa mirada poliédrica de la salud de las mujeres, pues en un ladito, no en el centro. En el centro están estas dos maravillosas doctoras. Pero tu reflexión sobre los determinantes sociales, que sé que estás diciendo sociales y económicos, porque la pobreza está detrás de todas las enfermedades, de una manera machacona, mayoritariamente, pues voy a contároslo intentando trasladar mi preocupación al manejar dos de los tres grandes estudios que hemos hecho en este joven observatorio Soledades de la Fundación 11. Y dice, cuando hemos hecho el primer estudio después de la pandemia de cómo se siente la población en general española ante la soledad y hemos desgajado el tema mujeres, nos encontramos que las mujeres mayores se sienten, o las mujeres de edad madura, se sienten más solas que los hombres por un sentimiento de que les falta apoyo, no perciben tener el apoyo que quieren o que sienten que necesitan de sus familias y sus amistades. Entonces, como psicóloga yo decía, ¿ves el rol
histórico, machacón de las mujeres, de que tenemos que ser cuidadoras, incluso queriendo serlo, cómo se mete en los genes y nos acompaña durante toda la vida. Cuando somos mayores tenemos una expectativa de que como hemos cuidado tanto necesitamos que nos cuiden. Y lo que percibimos no lo sentimos como suficiente. Pero hete aquí que acabamos de terminar un trabajo sobre las mujeres y los hombres jóvenes y nos encontramos con lo mismo. El porcentaje de mujeres que se sienten jóvenes, que se sienten solas, es mayor, 10 puntos mayor que los hombres jóvenes. Y cuando investigas en la causa te encuentras lo mismo, me falta de apoyo, percibido por mí, mi falta de apoyo con todo el elemento, por mi familia y por mis amistades. Y entonces aquí ya, para todos aquellos que dicen todavía que la soledad es algo subjetivo, que lo es, y que por lo tanto se lo tiene que resolver cada persona, pues les mostramos que es un problema comunitario, es de la comunidad, porque esas pérdidas objetivas, incrementado también con la subjetividad y la personalidad de cada persona, está ahí haciendo daño. Este es un mensaje para los que aún sean incrédulos. Cuando un médico de atención primaria recibe a una persona, a una mujer, y hablan de soledad, encuentra que hay más, una percepción de más soledad en todas las edades. Y si no, escucharemos a lo que dicen, ¿no? Y entonces este es un problema viejo, decimos todos, los sociólogos, viejo, pero mucho más visible. El suicidio, el aislamiento, la soledad está apareciendo en la sociedad mucho más, y nos está diciendo a todos los profesionales del bienestar que tenemos que dedicar energías, esfuerzo, sabiduría y conocimiento para hacerle frente. Esto es una primera idea y por eso os adelanto que soy una luchadora y defensora de que en nuestro estado del bienestar, que va a tener que ir caminando hacia la sociedad cuidadora, y entonces el capítulo 1 es muy importante. Lo es en educación, lo es en sanidad, lo es en políticas de igualdad. Necesitamos más profesionales para hacer un trabajo más cualitativo. Y cuando a mí me dicen, uy, pero si hay suficiente, yo recuerdo el último dato que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha trasladado un informe al Parlamento. Dedicamos para cuidar a las personas un 0,8 del PIB. La media europea es un 1,7 y los países nórdicos dedican un 3,5. ¿Es que aprovechan mal los recursos humanos los nórdicos? ¿O es que los nórdicos tienen una visión clara de que el estado del bienestar no es los maravillosos equipamientos que a veces se construyen, sino los hombres y mujeres que cuidan, que sanan, que acompañan, que educan? Esta es mi interrogante y este es mi deseo, que cosamos las costuras que se han roto con la crisis económica y con la pandemia, para que tengamos los hombres y mujeres necesarios para cuidar a los hombres y mujeres de la sociedad española. Muchísimas gracias, Matilde. Te has ajustado al tiempo que habíamos hablado y sobre todo has tocado unos temas importantísimos que dan mucho que hablar luego en el diálogo. Sin más, doctora Saldaña, tú tenías unos comentarios iniciales antes de abrir esto a diálogo y conversatorio. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, lo primero, y muchas gracias, Matilde, porque efectivamente creo que lo que has contado es clave y fundamental y bueno, seguiremos en ello en el conversatorio. Muchos de los datos que habéis dado en la introducción, pues quería yo materializarlos, ¿no? Con un poquito de concreción, porque tenemos
la encuesta maravillosa nacional de salud, ¿no? Donde se nos pregunta tanto a mujeres como a hombres cómo nos sentimos, ¿no? Respecto a nuestra salud en todos los contextos. Y como decíais, se ven diferencias sustanciales en mujeres y en hombres, y claramente en todos los datos que analizamos se ven que las mujeres perdemos, ¿no? La distribución por sexo, por enfermedades crónicas que se analizan, de las 23 en 22 son más frecuentes en mujeres, excluyendo los problemas urológicos. Y eso que, como sabemos, las mujeres tenemos mayor esperanza de vida, que se podría decir que es por eso, pero claramente en todos los datos se ve como el número de años de esperanza de vida de buena salud es menor en las mujeres, mayor prevalencia de enfermedades crónicas, convivimos con más dolor, con más malestares, dentro de los cuales estaría la soledad no elegida, y también se nos diagnostica más de depresión y ansiedad. Por otro lado, podríamos mirar también qué nos dicen los hombres, ¿no? Consumen más tabaco, más alcohol, son menos sedentarios. Ahí podríamos introducir el tema del género por un distinto uso del tiempo libre, asociado también ahí entra el tema de los cuidados y a las dobles o triples jornadas que hacemos a veces o demasiado frecuentemente seguimos haciendo las mujeres, como acreditan todas las encuestas. Y los hombres también acuden menos a las consultas de atención primaria, se les tienden a prescribir más fármacos, sin embargo, reciben la mitad de antidepresivos y la mitad de ansiolíticos que las mujeres, y menores fármacos categorizados como de baja calidad. Esto es algo muy interesante que también daría para el debate. Todo esto, por supuesto, que genera inequidades en salud, que es el tema que nos interesa hoy, ¿no? Porque como buenas médicas, buenas sanitarias, nos interesa el riesgo de enfermar que tiene nuestra población y qué medidas, ¿no? podemos adoptar para evitar que esa población enferme y poder tratarlo lo mejor posible. Y si sabemos que las mujeres tienen más malestares y están sufriendo más, tendremos que mirar qué está pasando, ¿no? Sabemos que el género influye especialmente en muchísimas áreas de nuestras vidas, además de en el trabajo, en las diferencias de alimentación, en la manera de comunicarnos, la manera que tenemos de vivir el estrés, la sexualidad y esto me lleva a hablar de un concepto que puede parecer un poco abstracto, que se llama morbilidad diferencial. ¿Y esto qué significa? Que tenemos una diferente forma de enfermar, como decía José Manuel, y de manifestar los problemas de salud. Por lo tanto, es importantísimo que el personal sanitario, y aquí no solamente hablo de medicina, porque como médica de atención primaria es importantísimo el trabajo en equipo, y también contamos con un personal de enfermería maravilloso y queremos estar cerca de nuestra población, y por lo tanto tenemos que conocer cuáles son las claves, cuáles son las necesidades diferentes que tienen tanto unas como otras. ¿Y qué problema hay? Pues que desde los niveles de formación más básico tenemos que decir que ha habido avances, pero no lo suficientes, pues no ha habido una formación específica sobre esa forma de enfermar diferente que tenemos, sobre todo las mujeres. En concreto, el sexo femenino, diferentes necesidades de hierro, hay una diferente metabolización de los medicamentos, patrones hormonales distintos, el ciclo menstrual. Y bueno, para personas que tengan especial interés, os recomendaría lecturas de la doctora Carmen Valls Llobet, que es una gran experta en el tema. Y podríamos luego también debatir, porque esto me lleva a pensar en la ley de cuidados inversos, la ley de cuidados inversos que es sumamente interesante, que se escribió por ahí por 1971 un médico llamado Tudor Hart, que nos lleva a decir que a veces el acceso a la atención sanitaria se distribuye de una manera inversamente proporcional a la necesidad de la población a quien va dirigida, y esto se ve sobre todo en zonas expuestas a las fuerzas del mercado, ¿no? Donde hay
las fuerzas del mercado tienen menos peso o hay políticas o sociopolíticas interesadas en el estado de bienestar, que influyan menos los poderes de esta sociedad capitalista en el sistema sanitario, pues se ve que hay mayor equidad y que se accede mejor pues a un sistema sanitario más justo. ¿Y esto qué quiere decir? Que también nos está influyendo pues a la atención de las mujeres, ¿no? El ser mujer, esto para el debate, muchas veces va asociado a revisiones con unas periodicidades muy discutibles, no siempre basadas en la evidencia científica, como por ejemplo pueden ser citologías, mamografías anuales, osteoporosis en edades, estudio de osteoporosis, lo que se llama hacer densitometrías en edades en las que no aporta nada, y esto es muy interesante y luego debatiremos sobre ello si tiene interés, porque hay que tener una mirada crítica respecto a eso. Yo creo que lo introducía muy bien Matilde, no siempre el hacer más o hacerte más pruebas va a generar menos incertidumbre y sobre todo no va a generar más calidad de vida ni más salud. Y de esto pues podremos desarrollarlo. Y esto nos lleva a pensar en los sesgos de género. Entonces, los sesgos de género, el más famoso, lo introducía antes José Manuel, ¿no? Fue los estudios que se hicieron, se publicó en el New England en el 91 y se detectaron diferencias por sexo cuando había una enfermedad coronaria y llegaban al hospital, se vio que se hacían más angiografías, más pruebas de tipo cateterismo, que se suele decir así en la calle, a los hombres que a las mujeres, independientemente de la gravedad de su edad y de los otros problemas de salud que tuvieran. ¿Qué estaba pasando? Que estábamos pensando que tanto los hombres como las mujeres expresaban igual lo que era un infarto o una cardiopatía y no estaba siendo así. Por lo tanto, aunque como decía al principio Inés, las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en hombres, tenemos datos que dicen que genera más problemas a largo plazo, más discapacidades en las mujeres. Muchísimas gracias. Solo decir para sugerir para quien quiera de nuestro público, por favor, leer a María Teresa Ruiz Cantero, apasionante sobre este tema. Gracias. Muy bien, tomo nota. Muchas gracias. Has tocado un montón de temas que sin duda es munición para el diálogo, la morbilidad diferencial, el hecho de que la formación específica no hace relación a esta morbilidad diferencial. Recuerdo mis clases de ginecología y obstetricia, solo relacionadas con la función reproductora. El tema de las revisiones, la ley de cuidados inversos de Tudor Hart, los sesgos de género. Bueno, en fin, te ha dejado muy poca cosa. Bueno, te ha dejado mucha cosa, doctora Díaz. Alicia, adelante con tu presentación inicial. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Fundación por habernos invitado. Y efectivamente, Irmina ha hecho un repaso de algunas cosas y yo con esta perspectiva desde la medicina de familia y la salud en la mujer voy a hacer un poquito de repaso de otras. Pues bueno, nuestro apellido como especialistas es medicina de familia y salud comunitaria. Y a mí siempre me ha preocupado la salud comunitaria. Creo que mejorar la salud de la mujer es mejorar la salud de la comunidad. Pero a veces esto es difícil. Es difícil cuando a las mujeres no muchas veces se les da voz y sobre todo no se les deja tiempo. Esto desde la atención primaria lo sabemos y a veces si tenemos tiempo organizamos talleres para que estas mujeres nos cuenten qué sienten. Y esto es algo que tenemos la suerte de poder hacer solamente en la medicina de familia, aunque cada vez más especialidades se van incorporando a los expertos enfermos que les pueden contar cosas. Pero ¿cómo van a tener tiempo y cómo van a tener voz si, como decía Matilde y nos recordaba Irmina, el peso de los cuidados en casi todas las comunidades desde tiempos ancestrales ha caído en la mujer? Al hombre se le ha encargado traer dinero para cuidar a la familia, pero a la mujer se nos ha encargado cuidar de los hijos, de los descendientes, de los ascendientes, cuidar de todo, de otros familiares.
Incluso, yo digo muchas veces, cuidar de todo lo doméstico y los calendarios. ¿Quién se encarga de saber las fechas de los cumpleaños de la familia, de los cumpleaños de otro? Este montón de basuritas que va generando un malestar mental y que se nos ha atribuido a nosotros y que, por supuesto, los cuidados desgastan. Los cuidados dan problemas de salud. Los cuidados producen ansiedad, depresión, insomnio y muchas veces generan aumento de recetas de ansiolíticos, de antidepresivos, de analgésicos y bajas laborales. Y esto, que parece que iba cambiando, pues en la última encuesta del CIS de percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género, encontramos datos como que, preguntados a hombres y a mujeres, si busca a alguien para cuidar a una persona dependiente, ¿a quién buscarías? Pues más de la mitad de los hombres buscarían a una mujer. Y en las mujeres un 45% creen que no es una cosa de los dos, que es una cosa de ellas. Pero hay preguntas mucho más fuertes como ¿cuánto tiempo emplea usted en las tareas del hogar? Pues los hombres, que además sobreestiman lo que dedican, porque preguntado a su cónyuge nunca coincide en lo que ellos dicen que hacen con lo que la pareja dice que hace, reconocen que hacen unas 2 horas de empleo a las tareas del hogar y las mujeres 3. Y si hablamos del cuidado de los hijos, las mujeres dedican 6,7 horas y ellos unas 3,7 horas. En 24 horas que tiene el día, los cuidados ocupan una parte importante de la vida de la mujer. Y decía que los cuidados pasan factura, pero es que con la incorporación de la mujer a la vida laboral, esto no ha cambiado mucho. Todavía hay mucha gente que se asombra cuando las mujeres intentamos seguir funcionando en el trabajo y cuando algún hombre igualitario solicita también, oye, me voy a reducir la jornada para poder conciliar con casa, está mal visto. Y de hecho, en la encuesta misma del CIS nos dicen que solo un 8,7% de los hombres trabaja a tiempo parcial, mientras que en las mujeres es un 24,2%. Si no tenemos trabajo, no llegamos a determinadas instancias donde se nos pueda escuchar, no tenemos poder económico y no se nos va a poder ver. Por otro lado, yo quería hablar que en esto del cuidado, por otro lado, las mujeres siempre han estado cuidando de la salud. Y aquí quería reivindicar un poquito pues, el papel de, como decía Irmina, matronas, médicas, enfermeras, que hemos estado siempre cuidando la salud de los de cerca y de los de la comunidad. Se nos ha otorgado desde siempre ese papel de cuidadoras de la salud, pero muchas veces se invisibilizó nuestra importancia. ¿Alguien conoce a la primera mujer médica? Yo cuando estudiaba historia de la medicina no se reivindicaba el papel de la primera mujer médica. Es más, las primeras mujeres sanadoras eran consideradas brujas o hechiceras o incluso la palabra brujas les dio un poder, les dio, perdón, una connotación algo satánica para ser despreciada. Y hay que recordar que en Europa, durante muchos años, las que se encargaron de cuidar al pueblo eran esas mujeres sanadoras, porque los ricos y los poderosos tenían a sus médicos o a sus magos, pero el pueblo tenía una mujer sanadora. Y nosotras, como médicas de familia, estamos cerca de esa población. Pero quería reivindicarlas hoy, porque yo no sé si todavía las mujeres médicas tenemos ese reconocimiento. A mis residentes, cuando son femeninas, me las llaman la chica, la niña, y cuando he tenido un residente masculino, a veces hasta se le pone el don por encima mío, que no importa, pero que creo que hay que destacarlo. Vale, estas mujeres digo que fueron perseguidas pues, por ser mujeres, por la independencia económica que suponía el tener un trabajo, porque controlaban su cuerpo y su sexualidad y el de los demás, por el poder y por la religión. Y lanzaba una pregunta para el foro. ¿No suenan que hoy estos motivos también siguen siendo algunos para perseguir a las mujeres y no tanto a los hombres? Vale. Recordar solo a Dolors Aleu, que fue la primera licenciada en medicina y que tuvo que ir con escolta a la facultad porque le tiraban piedras. Vale. Y que en la prensa se la recogió como el nuevo doctor con faldas. Incluso cuando conseguimos un trabajo, seguimos siendo el nuevo doctor con faldas. Vale, esto ha ido cambiando, pero decía que todavía nos queda mucho por cambiar. Y hay pequeños gestos y pequeñas acciones que no por pequeños no dejan de ser importantes. Y en ello, pues yo sigo luchando hoy día a día por un lenguaje inclusivo. Porque hay pequeñas cosas que molestan. Hay cosas como que en la tarjeta identificativa de las residentes femeninas ponga médico. Y entonces eso todavía, pues creo que es una manera a veces de invisibilizar nuestro papel. Vale, creo que el lenguaje igualitario nos va a poder facilitar un reconocimiento de esa diversidad, va a poder promocionar la igualdad,
va a poder combatir un poquito la discriminación y va a hacer que se nos vea. Y otra de las pequeñas acciones creo que sería luchar por un mejor trato. Los gestos son importantes, el lenguaje es importante, pero no debemos permitir situaciones en las que se nos hace una sonrisita, un guiño, y eso no se trata igual a nuestros compañeros. Y eso lo vemos en el día a día, no solo a las médicas, a las enfermeras, que para muchos hombres y mujeres son como tus cuidadoras, las que tienes en casa y a las que tienes derecho a hacerles cualquier cosa. Digo, tratos a veces un poquito que rozan en el acoso, porque hay un montón de encuestas que siguen diciendo que las mujeres se siguen sintiendo a veces acosadas en el trabajo. Por otro lado, no podemos obviar que tratamos de forma diferente. Las mujeres tratamos de una forma y los médicas y los hombres tratamos de otra. Parece que las mujeres hacemos una atención más centrada en la persona, resolvemos más motivos por consulta, sea por esa tarea de intentar abarcarlo todo, dedicamos más tiempo a la prevención y a la valoración psicosocial del paciente, tomamos unas decisiones a veces menos directivas, pero que damos más autonomía al paciente y hacemos más tratamientos clínicos, mientras que los hombres tienen una atención más biomédica, las consultas las hacen más cortas, dedican más tiempo al diagnóstico y al tratamiento, piden menos pruebas, derivan menos a especializadas, que eso a lo mejor también es una virtud o no, solamente, pues como estamos diciendo hoy, remarcar algunas cosas que nos hacen diferentes y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de los estudios. Vale, y por último, y ya acabo, creo que en este tema de medicina de familia y salud de la mujer, no quiero terminar sin decir la importancia de la formación en género, en todos los ámbitos de la medicina. Yo echo de menos que cuando se me formó no estuviera nada de perspectiva de género en mi formación, no se recogieran esos sesgos que hay desde el diagnóstico hasta el tratamiento y hasta la evolución de las enfermedades. Y sobre todo una buena información. Porque ¿qué está pasando con los jóvenes? Y lo vemos en las consultas, con ellas, pero sobre todo con ellos. La citada encuesta del CIS, ante la pregunta polémica que fueron la que lanzaron los centros, los medios de comunicación, de si pensaban que los hombres habían llegado demasiado, pensaban los hombres, perdón, que se había llegado demasiado lejos en la promoción de la igualdad. En la franja de edad entre los 16 y los 24 años ese porcentaje no era del 44, era de un 52%. Vale, creo que desde determinadas posiciones ideológicas hay una clara apuesta contra el feminismo, el ecologismo y los derechos de las minorías. Se ha metido todo en un saco, en un combo, y cuando preguntas a los jóvenes, no están en contra de la igualdad entre hombres y mujeres, están en contra de lo que ellos creen que es el feminismo malentendido. Y eso tiene repercusiones en la salud, porque así vamos a empezar a visibilizar y a no detectar la violencia de género. No vamos a negociar los anticonceptivos, no vamos a hablar de relaciones porque a lo mejor son o no consentidas y eso creen que es un tema de feminismo. Vemos un aumento de las ITS, se producen embarazos no deseados y otras consecuencias que tiene el obviar en género en nuestros diagnósticos y nuestro trato a la salud de la comunidad. Como recordaba Miguel Lorente, una sociedad androcéntrica es esa sociedad que tenemos ahora o que pretenden que lleguemos ahora, donde los hombres son asesinados y asesinan más, donde en las cárceles hay más hombres, donde con mayor frecuencia consumen sustancias que son nocivas para su salud, donde mueren antes. Y esa sociedad es la que le queremos vender a los jóvenes. A lo mejor necesitan más información para que sepan que no se trata de quitarles privilegios, se trata de vivir en igualdad. Os recomiendo un estudio reciente de Esther Ríos y además os recomiendo el último estudio de la situación de violencia contra las mujeres en la adolescencia. No he encontrado ningún número de teléfono. Perdón. ¿Quieres que busque en internet? Que es de 2021, donde decía, es un estudio de la delegación del gobierno y donde se nos apunta que los jóvenes les es difícil visibilizar la violencia. Es decir, nosotras las mujeres tenemos una manera de detectar la violencia y rasgos violentos y ellos no. Todos cada vez somos más sensibles a la violencia a grandes rasgos, a los golpes, al maltrato físico importante. Pero los pequeños matices que a veces son los que definen y los que vemos en esos malestares en las consultas, esos les es difíciles. Por lo tanto, si no damos una buena información, no podemos prevenir lo que no se conoce. Y poco más. Y quería decir, pues eso, que para mí es importantísima la formación en igualdad con perspectiva de género y que sería deseable una ética por parte de los que nos forman y los que nos informan y nada más.
Muchas gracias, Alicia. Has tocado un montón de temas interesantes. Quiero resaltar el tema de componente comunitario de medicina de familia, el tema de los cuidados y su repercusión, doble jornada y otras muchas cosas. Has citado a la primera médica del país. Sé que digo que iba a salir, Dolors Saleu. Es que la he revisado recientemente, en 1857 y en 1913, y tuvo una vida muy dura. Muy dura. Entonces, la mujer estaba excluida de la universidad. Has tocado luego el tema del lenguaje, la formación de género, que también comentó doctora Saldaña, y el tema que lo has dejado muy de pasada del impacto de las guerras culturales en la percepción de la gente joven sobre sobre estas cuestiones, y algo que habéis trabajado mucho, de hecho luego os comentaré sobre ello, pero os preguntaré sobre ello, es el tema de la violencia de género y el papel de medicina de familia y atención primaria. Como sé que habéis escrito sobre ello, no simplemente lo dejo ahí y habrá tiempo. Y sin más, empezamos la siguiente fase del webinario, que es preguntaros cosas. Preguntaros a Matilde, a ti y a Saldaña. Y para empezar, Inés, si recuerdo bien, habías pensado en un par de cuestiones para las doctoras que nos acompañan. ¿Podrías empezar por la primera de ellas que tenías en mente? Sí. Además, bueno, tiene un poco que ver con lo que justo comentaba ahora la doctora Díaz. ¿Se me oye? Sí. Temas, pues no se te oye bien. ¿No se me oye bien? Ahora sí, habla algo Vale. más. Pues que justamente una de las preguntas tenía que ver con lo que comentaba la doctora Díaz, así que, bueno, sin más, os la hago. Sabemos que vuestro grupo de atención a la mujer llevaba a cabo muchas iniciativas de sensibilización sobre violencia de género, como decía ahora mismo José Manuel, y otros temas de interés para las mujeres. Entonces, quería preguntar si creéis que las mujeres médicas tienen un rol especial o específico distinto al que puedan tener los hombres a la hora de fomentar la perspectiva de género en las políticas sanitarias, algo en lo que sin duda creo que hay que avanzar más. Y bueno, también lo relacionaba con lo que comentaba la doctora Díaz sobre las médicas en consulta que abordan quizá de una manera distinta los problemas del paciente, de una manera quizá más holística, si eso tiene algo que ver con esa perspectiva que estaría bien incluir en las políticas sanitarias. ¿Contestas, Simina, o contesto yo? Dale tú, que has hablado misma. tú de ello. Doctora Díaz, tú. Vale. Pues Adelante. mira, a mí me encantaría, porque creo que esto de la violencia de género mejorará cuando estemos incorporados a esta lucha hombres y mujeres. Y creo que tengo la suerte de contar con muchos profesionales médicos a los que vamos formando, que pues tienen una perspectiva de género en su abordaje en la consulta, pues igual que muchísimas mujeres. Creo que es importante la formación. Creo que independientemente de, como hemos dicho, las mujeres tenemos una manera de pasar la consulta diferente a los hombres, lo cual no significa que seamos ni mejores ni peores profesionales, se trata de que somos diferentes, pero sin formación no podemos abordar ni que seamos mujeres ni que seamos hombres, no podemos abordarlo de una manera adecuada. Desde nuestro grupo de trabajo de la mujer, efectivamente, yo llevo años, y además como formadora del SERMAS, formando a profesionales sanitarios desde los administrativos, porque la puerta de entrada a la atención primaria está en un buen administrativo que sepa captar si esa mujer que tiene malestares, preguntarla de la manera adecuada, desde el administrativo hasta el celador, hasta la médica, la enfermera, formamos a todo el mundo, a cada uno nos adaptamos a lo que tiene que hacer. Creo que es importante, evidentemente. Las mujeres posiblemente tengamos otra sensibilidad para tratar este y otros temas, pero mira, a lo mejor los profesionales, compañeros médicos, pues decíamos, ¿no? Que por un lado derivan más, pues a lo mejor derivar en un momento dado es lo apropiado, pero es fundamental la formación en género. Creo que sí que es verdad que nosotras somos más sensibles, lo cual a veces es bueno y otras veces a lo mejor no nos hace ser objetivas, porque claro, si hablamos de que 3 de cada 10 mujeres han tenido este problema, posiblemente a lo mejor una de las médicas o enfermeras que atienden a estas mujeres está atravesada por el género, vamos, por lo que es la violencia de género,
y a lo mejor eso les impide ser objetiva. Posiblemente empatizar, vamos a empatizar muchas veces mejor, pero creo que es más un problema de formación, de sensibilización y de creerte que nosotros decimos que la atención primaria no es la puerta de entrada, es mucho más. La atención primaria es la esencia del sistema sanitario público, porque los vemos a los pacientes antes, durante su estancia en la hospitalaria y después. Les acompañamos todo el rato. Somos las médicas y médicos de cabecera, desde que nace el paciente o la paciente hasta que le acompañamos en esa trayectoria de la vida hasta la muerte. No sé si te he contestado. Sí, yo creo que fenomenal. Lo esencial es la formación en una perspectiva de género, ¿no creéis? Totalmente. Doctora Saldaña, ¿tienes algún comentario tuyo personal a la pregunta de Inés? En la Seguro que línea sí. de lo que comentaba Alicia y ha salido en su intervención, lo que no estamos preparadas para ver, no lo miramos y esa es una base de la ciencia, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos pidiendo en este caso es para no someter sesgos, para no equivocarnos, para ver realmente la realidad que tenemos delante. Hay que saber y para eso hay que ponerse las gafas adecuadas, ¿no? Y como profesionales científicas, de lo que estamos hablando no es ideología, estamos hablando de ciencia. Ciencia son datos y por lo tanto está demostradísimo, y esto no es un tema de debate, que el género influye en nuestra salud, por lo tanto tiene que ser una formación transversal que realmente se tome en serio desde el principio, ¿no? Desde grados y a día de hoy empieza esa grieta desde los años 90 en España, pues se ha roto y está avanzando, pero todavía es insuficiente. Tenemos que apostar todavía más por este conocimiento en nuestra formación y no puede ser algo solo voluntarioso de que algunas profesionales o algunos hombres también compañeros estén en esto. Tiene que ser, siempre decimos en nuestras formaciones, Alicia y yo, o una buena doctora, un buen doctor no puede no saber de hipertensión, de diabetes, no puedes no incluir la perspectiva de género en tu trabajo porque la realidad está atravesada por ello. Sí, muy importante esto. Antes comentaba doctora Díaz sobre el tema de la morbilidad diferencial, que no está todavía, creo, al menos no estaba en mi época en los libros de ginecología y obstetricia. No, era otra cosa. Inés, tenías también unas ¿Me preguntas. permitís decir algo sobre esto? Sin ser médico. Diálogo abierto. Sí, bueno, veréis, es que como mujer ya más mayor que todos los que estáis ahí, según escuchaba a la doctora Saldaña y a la doctora Díaz, que decía, bueno, luego tomaré notas en diferido, decía, de todo esto ya hablamos en el siglo pasado y de todo esto ya lo escribimos en los planes de igualdad de las mujeres. En el primero, en el segundo, ya hablábamos transversalmente de para avanzar en la igualdad real qué hacía sanidad en temas de salud, qué hacía educación, qué hacía. Y de pronto, como esto me frustra tanto, tengo que decir globalmente, toda la ciudadanía y las mujeres especialmente tenemos que ocuparnos de profundizar en la democracia y tenemos que ocuparnos de establecer liderazgos en todos los campos. Porque mirad, los papeles, lo que acabáis de decir, yo mismo el otro día hablando con Freire le recordaba, ¿te acuerdas de nuestros amigos? Ahí está Fernando Lamata, Sendín Repullo, que eran del comité asesor de la ministra de Sanidad. Yo estaba en ese comité por los temas sociales y hicieron un documento sobre los retos, los grandes retos de la atención primaria, que lo habéis contado. Y el paraguas, la umbrella que lo cubría todo, era la orientación comunitaria de la atención primaria, el papel en la prevención y el papel en algo que yo siempre cuento cuando estoy con pacientes. Digo, ¿sabéis que
las sociedades científicas de la atención primaria hicieron una vez un estudio y cuando nosotros como pacientes tenemos un periodo superior a 12, 15 años al mismo médico, a la misma médica de atención primaria, estamos más sanos que si cada año tenemos una persona nueva por estos giros. Yo decía, fijaros qué importante es. Bueno, con esto quiero decir que tenemos que reivindicar que no hay que hacer más papeles, que los papeles están maravillosamente bien escritos, consensuados democráticamente con el conjunto de los profesionales del bienestar y en este caso de la sanidad. Que lo que hay que tener claro es que como ciudadanos tenemos que ser exigentes democráticamente, que como ciudadanos tenemos que reivindicar que las políticas estén sostenidas en el tiempo. Qué aprendizaje de respeto a lo que ha hecho el anterior, tenga el signo político que tenga, si lo que se ha hecho bueno, que se mantenga, y por lo tanto que haya liderados. Perdón por decirlo de una manera tan abstracta, pero es que quiero que sirva para la educación o para las políticas sociales, ¿no? Y en aquellos planes de igualdad ya se decía que había que hacer investigaciones con la mirada diferente según esa mirada fuera de un hombre o fuera de una mujer, ¿no? Que había que hacer formación específica y que había que hacer protocolos. Y esto hay que reivindicarlo constantemente porque es fundamental. Porque es fundamental para producir los cambios que también lo contabais los tres, que tienen que ver con lo que yo llamo, si caminamos bien, es hacia una sociedad cuidadora y es como la conciliación y cómo los cuidados, voy a usar un término escuchado a Victoria Camps, a nuestra querida filósofa y amiga, que es, mire, cuidar no es una responsabilidad solo de las familias y dentro de las familias, de la familia. Cuidar es una responsabilidad democrática y como responsabilidad democrática es de todos y a pie de igualdad. Y entonces, claro, así superaríamos la brecha salarial que sigue habiendo en toda Europa y en España un poco más grande y la brecha de pensiones, porque las mujeres mayores tienen una brecha importante de un 32-33% en nuestro país porque reducen la jornada en el periodo que se convierten en cuidadoras de sus hijos y a veces tienen que hacer una excedencia, es decir, no trabajar, tener una excedencia durante unos años, que eso, por supuesto, luego le produce un efecto en la pensión que cobra inmensa, ¿no? Por hacer la otra mirada, con vuestro permiso, de cómo se concreta en el mundo laboral y en la realidad, ¿no? Es que, y dejadme decir, por si luego no tengo tiempo, el estudio de costes que hicimos, que el doctor Freire estuvo en esa presentación, el consumo, sin haber un plan estratégico como en el Reino Unido y como en otros países de lucha contra la soledad, descubrimos por el trabajo de estos tres profesores de la Universidad de La Coruña y de Vigo y expertos en salud pública, dos por el IES y uno por la Pompeu Fabra, concluían que estábamos gastando 1,17 del PIB del 21, por lo tanto 14.000, casi 200 millones de euros sin existir un diseño de política, ¿Y quiénes estaban produciendo ese gasto? Gasto positivo, si me permitís, el sanitario. Medio punto del PIB se iba por la mayor frecuentación de consultas médicas en la atención primaria, en urgencias, en especialidad, en hospitales y por el consumo de fármacos. 500.000, casi 400 y pico mil, perdonad que no quiero parecer no rigurosa, sino que mi cabeza las cifras no las tiene y tengo que ir a mirar y perdería tiempo. Entonces, y eso lo llamo yo un gasto positivo porque se está demostrando una vez más, le pedimos un esfuerzo al sistema sanitario y lo hace sin que esté en sus indicadores de tareas. El otro medio punto, casi el 0,6, es en pérdidas de productividad por reducción de jornadas
y por excedencias de personas que dicen no puedo con todo y tengo que dejar algo y dejar el trabajo. Y lo llamo gasto negativo porque es pérdida de productividad, ¿no? Entonces, esto está ya en números, y hay que seguir haciendo más trabajos que muestren estos números porque, bueno, lo kantiano yo creo que consigue cambiar mentalidades mucho más deprisa. Con esto quería mandaros un beso. Muy importante lo que has comentado, pero hay más tiempo para tener más ocasión de comentar un par de cosas, pero quiero tocar un tema en el que han trabajado tanto la doctora Saldaña como la doctora Díez. La Sociedad de Médicos de Familia de España ha publicado en su revista dedicado a salud y mujer un número entero. Y vosotros dos sabéis, tenéis un artículo ahí que se titula doctora, no puedo con mi alma, mujer con malestar y violencia de género. Yo creo que sería muy interesante para los que nos están siguiendo este debate vuestro comentario, que resumierais ese artículo, porque es como la vida misma, importante. Cualquiera de vosotras que empiece. Empiezo. Mira, Sí, tú. Empiezas. bueno, aunque el 8M es el Día de la Mujer, la violencia de género nos atraviesa a las mujeres y bueno, pues vamos a tocar este tema. Creo que efectivamente, y lo decía un poquito Matilde, si tuviéramos una sensibilidad especial para que en los malestares por los que viene un hombre o una mujer, preguntáramos un poquito más, acabaríamos detectando cosas que no esperamos. Lo que pasa que enlazamos con lo otro. Solamente puede preguntar bien aquel que está formado. Solamente si yo sé las características específicas de cuando un dolor torácico puede ser una isquemia, pues puedo preguntarle localización, tipo de dolor y demás. Pues solamente en esos malestares, si les doy un enfoque de género, podré detectarlo. En ese artículo hablábamos de la importancia de la valoración, de la detección y de cómo abordarlo, porque han salido las cifras. Hay un alto porcentaje de mujeres maltratadas que acuden a la consulta, que nos comentan que le gustaría que su médica de familia o su médico de familia les hubiera interrogado por esto, que se han pasado dando vueltas por el sistema y teniendo iatrogenia para que se le vaya derivando de un sitio a otro. Nosotros decimos que a la deriva, pero nadie se ha sentado a preguntarle a lo mejor a esa mujer si detrás de todo eso había un tema de violencia de género. Y no está solo en diagnosticarlo, está en acompañarlas, porque a veces se hace mucho hincapié en la denuncia y en cómo tiene que actuar la mujer. Y nos dice a nosotros que les digamos lo que ella tiene que hacer, es decir, que pase de un señor en casa que le dice lo que tiene que hacer a una médica o un médico que le diga lo que tiene que hacer. Se trata de que se dé cuenta en qué situación está, la acompañemos cuando esté preparada, denuncie, a no ser que sea una situación de riesgo vital, en cuyo caso sí o sí hay que hacer otras cosas. Y aprovechando un poco lo que decía Matilde, y ahora dejo que Irmina explique más el artículo, y reivindicando un poco, pues bueno, a mí me gustaría que ahora mismo en Madrid, y lo siento es que soy trabajadora de Madrid, pues en nuestra cartera de servicio, lo que es el programa de la mujer, consistiera menos en hacer clic de cumplido, 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 y algunas de estas carteras que tenían sentido lo sigan teniendo. Ya no existe, lo digo porque estamos hablando de violencia, ya no existe el episodio, ni existe el episodio de violencia, pero no sé si sabéis que no existe violencia ahora física por tu pareja, lo han ido como desvirtuando todo, es muy difícil clasificar para luego poder estudiar y si no lo tenemos bien clasificado, no se pueden luego hacer estudios para poder ver incidencias, prevalencias y cómo se ha abordado y así en otros muchos temas. Es decir, a veces nos da la sensación, los que llevamos años en la docencia y en la formación, de estudiantes, en los de pregrado y posgrado, que bueno, pues que se meten cosas porque hay que meterlas, como se mete la mutilación, que me parece bien preguntarle a las niñas si hay una mutilación, y se meten algunos ítems, pero que no te dejan seguir avanzando como antes, que había una cartera de servicios específica en determinadas cosas. Y creo que esto hay que volver a darle una vuelta, sin fanatismos, escuchando a las
profesionales que sabemos de esto y dejándote a veces de decir voy a cumplir expediente. No, voy a hacer protocolos, como tú dices, Matilde, si está todo hecho y sabido, voy a hacer protocolos que verdaderamente, o voy a usar los protocolos de gente experta que verdaderamente han demostrado que si los usas, si los sigues, llegamos a algún sitio y que se van a tomar las medidas oportunas. No, voy a clicar para que figure aquí que se ha clicado y que mira, tengo puesto esto, porque así ayudamos poco. Y se trata de ayudar y de mejorar la salud de la población. Y mejorando la de las mujeres, yo insisto, porque me gusta mucho mi faceta de comunitaria, mejoramos la de hombres y mujeres. Y mira, habla del artículo. Sí, Irmina, doctora Salaña, te quería preguntar, en vuestro artículo decís algo que me parece extraordinariamente importante. Habláis de que la violencia de género es como un iceberg, un iceberg. Arriba está lo que sale en los periódicos, desgraciadamente, con demasiada frecuencia, pero hay todo un mundo abajo de violencia que no emerge y los médicos de familia tenéis un papel importante en esto. En fin, coméntalo, ¿cuál es tu visión de este tema? Yo creo que es interesantísimo y poder ofrecer y que la población conozca y que las mujeres conozcan que desde atención primaria pues somos un espacio de acogida a este problema de salud, ¿no? Porque se mezcla con muchos miedos, aparte del miedo que tienes por estar sufriendo cualquier tipo de violencia de género, ya sea ese pico de violencia física o de el asesinato, como tú decías, pues hay otras violencias que muchas veces, por desgracia, son mucho más dolorosas. La violencia psicológica, la infravaloración, es en realidad toda la base que luego da lugar a las otras violencias que, si bien son gravísimas en cuanto a las consecuencias físicas, muchas veces las otras violencias que están por debajo están produciendo unos malestares muy intensos. Entonces, lo primero que yo resaltaría es, en atención primaria estamos para acoger este problema de salud, porque se tiende a pensar pues en la policía o en algunos centros mega especializados, pero como comentamos en nuestro artículo, sabemos que las mujeres quieren que les tiremos de la lengua, quieren hablar con nosotras de este tema porque saben que somos unas personas de confianza. De alguna manera, al venir a un centro sanitario, no necesariamente están tomando la decisión de denunciar, que es algo que muchas veces no tienen claro, que les inquieta intensamente, que no saben qué repercusiones puede tener. Lo creamos o no, muchas veces les genera mucha ambivalencia, porque por una parte tienen un vínculo, es su pareja, ese hombre que les está maltratando, hay una parte en que les quieren a pesar de que les esté tratando fatal, y sabemos que si no ha habido un buen acompañamiento en la toma de conciencia sobre lo que están sufriendo, las consecuencias que puede tener, el qué va a pasar después cuando lo hagan, hay muchas mujeres que luego retiran la denuncia. Entonces, y no siempre el denunciar es lo más importante, porque al fin y al cabo, pues estas mujeres lo que quieren es separarse o dejar de sufrir, ¿no? Entonces, el papel que puede tener atención primaria en cuanto a acogida, clarificar, el poder acompañar ese dolor y ese sufrimiento es fundamental. Entonces, yo resaltaría eso, y por otro lado, que desde todos los cursos y la formación que damos tanta Alicia como yo y otro grupo, porque hay un grupo maravilloso de formadores y formadoras en el sistema de la Comunidad de Madrid, que llevamos años con esto, es priorizar a la mujer. Entonces, mi mensaje también sería, mujer que está sufriendo violencia de género, vamos a pensar en ti, queremos escucharte, queremos acompañarte, no queremos tomar decisiones por ti, sino acompañarte para que tú misma, en un proceso pues difícil y duro de toma de conciencia y de reparación personal, puedas llegar a tomar las decisiones sobre qué quieres hacer con tu vida y con este problema tan grave que te está dañando tanto. Por supuesto, tenemos que contar con otros profesionales, porque únicamente nosotras no tenemos capacidad para esto, pero sí, como pilar y puerta de entrada, invitar
invitar a esa acogida, ¿no? Que creo que es nuestra tarea. Ojalá haya muchos médicos y médicas sensibles a ese enfoque que tenéis. Es un tema tan importante, afecta mucho a la vida de mucha gente. Si os parece, cambiamos de enfoque. En ese número de la revista hay un tema de gran interés que, curiosamente, además, me lo había comentado Inés. Inés, ponte el micrófono, por favor. Y es que tiene que ver con los chequeos de salud en atención primaria. Entonces, Inés, tú tenías una pregunta que tiene que ver con eso, con un artículo que publican y que tiene un enorme interés para las personas que nos están oyendo o participando en esto. Coméntalo. Sí, como decía José Manuel, es ya un tema como muy concreto en relación a la atención de salud, pero sí que nos interesaba profundizar un pelín. Me parece curioso que muchas mujeres hemos interiorizado como la idea de ir al ginecólogo una vez al año, ¿no? Para una revisión de salud ginecológica, pero a veces estamos varios años seguidos sin ver a nuestro médico o médica de familia. Entonces, quería preguntar qué nos recomendáis vosotras para prevención y seguimiento de la salud específica ginecológica. Hablo yo un poco y tú, mira. Dale. A ver. Venga, Saldaña, esta vez te toca empezar a ti. Pues empieza Irmi. Sí, no, dale tú, Alicia, que querías hablar, ¿no? ¿Empiezo yo? Empieza y si acaso remato. Vale. Bueno, muchas gracias, Inés, porque creo que es un tema clave. Que a veces es difícil de explicar y cuando muchas mujeres vienen a la consulta es algo que lleva un tiempo, ¿no? Yo creo explicarnos y entender. Uno de los argumentos que trataba yo de introducir al principio es que a veces menos es más. ¿Y con esto qué quiero decir? No hay una evidencia científica de que por ir a ginecología una vez al año vamos a prevenir más cánceres. Es decir, por ejemplo, podría dar muchas recomendaciones, pero bueno, no es el foro, ¿no? De sociedades en concreto, tanto de preventiva como de ginecología, donde hay muchísimos estudios que dicen que citologías anuales no aportan, ¿no? Por ejemplo, hay recomendaciones entre cada 3 o 5 años. Por supuesto, luego hay que individualizar. Estamos hablando de mujer sana. Por supuesto, si hay un problema ginecológico, otra cosa clave en medicina es individualizar. Pero hablando de la prevención, ¿no? Que por eso es el tema de los chequeos, no aporta. ¿Vale? No aporta. Lo único que podemos favorecer es que aparezcan, pues, o sobre tratamientos de cosas que no habría que tratar o sobre diagnósticos. Cuando hablamos de un sobrediagnóstico nos referimos a que encontramos algún hallazgo que no significa nada, que no es una enfermedad, no es una patología, que sin embargo te alarma porque hemos visto, oye, que hay una inflamación, que tenemos que hacer alguna prueba por si acaso para ver si eso significaba algo o no, y que luego al final no era nada. No sé si esto se entiende. Es decir, a veces ponemos tanto la lupa en algunas cosas que pensamos que por mirarnos mucho sin saber exactamente qué estamos buscando, nos estamos protegiendo más y al final no encontramos nada. ¿Qué ocurre? Que estamos haciendo visitas innecesarias, pruebas innecesarias, porque si lo que queremos es estar más seguras, pues tendremos que ver qué evidencia hay de eso. Lo mismo ocurre con las mamografías, que tienen una edad. Por ejemplo, ahora mismo eso está a debate, pero a día de hoy, en la población española en general, en alguna comunidad autónoma empiezan las mamografías a los 45, en general, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid a los 50. Son cada 2 años, por ejemplo. Obviamente hay mujeres más jóvenes, yo creo que incluso en revisiones laborales que vienen, que se las hacen anualmente desde edades súper jóvenes. Igual es que no están aportando porque ¿qué queremos? Los programas preventivos lo que aportan realmente es vivir más años y con mejor calidad de vida. Si eso los estudios dicen que no lo están dando, ¿para qué vamos a hacernos esas pruebas?
Y como eso podríamos poner otros ejemplos, pero como esto yo creo que es como lo más popular que se incluye en una revisión, también podríamos hablar de las ecografías transvaginales, buscando cáncer de ovario, cáncer de endometrio. No está demostrado, por desgracia, que por hacerte una ecografía anualmente vayamos a protegerte más de encontrar algún tipo de esos cánceres. Por lo tanto, es importante conocer más allá de intereses económicos, que como he hablado antes en mi intervención, pues a veces por desgracia hay cosas que la seguridad social, nuestro sistema público de salud no está cubriendo y habrá que implementarlo y habrá que aumentar y mejorar, por supuesto, pero ese pilar no está siempre en hacerse más pruebas y mucho menos en los chequeos ginecológicos anuales. No aportan. Muy relevante lo que has comentado, muy relevante para la gente que no esté siguiendo este tema. Seguro que tú, doctora Díaz, tienes algún comentario. Déjame decir solo una cosa para que si no lo pienso correctamente, la doctora Díaz ya lo comente. A mí me gusta decir, vamos a ver, si los médicos de atención primaria piensan que la atención telefónica no es mala, escuchémosles, ¿no? Porque yo digo, si solo tengo ¿por qué voy a pedir una cita personal para ir a ver a mi doctora si solo le tengo que preguntar, oye, hace 2 años que no me miras si esta glandulita necesita una píldora de más de 50 a 75 o está bien? Pues si solo puedo hacer telefónicamente y no pasa nada. Con todo el respeto a aquellas personas que a lo mejor por un nivel cultural o algo piensen que necesitan ese contacto personal. Yo creo que la tecnología también puede servir en vuestro trabajo. Y los pacientes, los 28 raya, tenemos que escucharos y decir, bueno, pues si esto evita, y la doctora Saldaña y la doctora Díaz, si realmente yo estoy pachucha, si tienen tiempo y espacio para ir a verme, pues perfecto eso, ese trabajo comunitario, y para lo que es mantenimiento secundario, pues aceptar que una llamada telefónica libera a nuestra médica de familia. Esto es lo que yo pienso, que tenemos que educar en ese campo, pero por favor, decid. Bueno, 2 cosas. Irmina lo ha explicado muy bien, pero solamente quería comunicar, como decía Inés, a ver, yo creo que una de las cosas buenas que se tiene el sistema público de salud, y siempre lo he dicho, que cuando se enteraran los privados, esto iba a cambiar, es que el médico o la médica de familia somos el director de orquesta. Es decir, la gente a veces en privada tiene un síntoma y como tiene acceso a los que ellos creen que son los especialistas hospitalarios que se lo van a solucionar, pues a veces una tos empieza a verla un neumólogo porque yo he decidido que sea del pulmón, un alergólogo porque yo he decidido que será una alergia, un digestivo por si acaso es un reflujo. Entonces, si te acercas al centro de salud, lo digo por los temas de sobrediagnóstico, sobretratamiento y iatrogenia, que hablábamos de las revisiones ginecológicas, tenemos una cartera de servicios que explica muy bien y decide muy bien cuándo se tienen que hacer determinadas pruebas complementarias. Y nosotros estamos influenciados en nuestra acción por lo que ha demostrado que es eficaz, no por el sobrecosto, no por intereses de voy a hacerme 10 citologías, a ver si con un poquito de suerte en alguna encuentro una cosa, y además como no se ha visto bien, ahora hazte una resonancia, y además como no se ha visto bien, ahora hazte una ecografía, lo cual supone, aparte de horas de trabajo perdidas, ansiedad, depresión, los cribados a veces hace que uno se diagnostique de otras cosas que hasta que no se afirman, biopsias. Entonces, por favor, medicina de familia, donde estamos formados para determinar y sobre todo aplicamos los criterios que han demostrado que son eficaces, no solo criterios económicos, sino criterios coste efectivos. En cuanto a las llamadas telefónicas, ahí hay un poco de polémica. A mí me da miedo en un afán mercantilista de a veces la medicina de familia nos metan todo telefónicas, como están haciendo algunos grupos que se están encargando de la sanidad, y sea, pues eso, café para todos. Creo, como tú muy bien dices, que nuestras agendas deberían tener más consulta telefónica, que no podemos abarcar todo, no podemos con 30, 34, 40 o 50 pacientes al día abarcar todo y sobre todo porque a la gente hoy en día tiene otras necesidades. Es decir, yo soy la primera
que pues me encantaría a veces llamar a la médica de familia para que me haga esto u otra cosa. A lo mejor como son amigas, tengo la ventaja de hacerlo telefónicamente y esa ventaja la tiene que tener la población. Para determinadas cosas, como tú muy bien dices, tiene que estar la telefónica. Es decir, para que un paciente me cuente, pero posiblemente muchas de las telefónicas acaban en presenciales. Ahora mismo es un poquito caos porque como nos han dejado muy poquitas telefónicas, pues resulta que yo tengo una demora y no soy de las que más demora tiene. A lo mejor, como todos los compañeros, muy larga para las telefónicas, porque hay pocos huecos y entonces enseguida se llenan porque la gente lo está demandando y hay mucho hueco para la presencial. Herminia hablaba de la ley de cuidados inversos. El problema está en que tenemos mucha gente mayor que a lo mejor acude y acude y acude a los centros de salud y a lo mejor no es la que más lo necesita, que muchas veces sí, pero son los que, bueno, pues tienen accesibilidad. Una de las buenas cosas de la primaria es la accesibilidad. Y entonces, bueno, habría que darle, pues eso, una vuelta, porque posiblemente tengamos que cambiar esto, tengamos que utilizar más la videollamada. Yo lo que sí que echo de menos, que se puso en un momento dado y ahora se ha quitado, es los email. Es decir, ahora mismo, pues tener a lo mejor pues una parte de mail donde la gente me colgara algunas cosas que se ha hecho, la telefónica, la email y la presencial. Creo que hay que incorporarse a esto y además las médicas y médicos de familia esto pues posiblemente lo manejemos y estamos en nuestro día a día, pues como hoy, haciendo consultas con compañeros y con otros profesionales así. Pero bueno, pero que todo telefónica, pues como todo, no puede ser porque hay muchísima gente mayor que a veces en esos malestares lo que necesita es que no solo que la escuches, porque medicina de familia es mucho más, sino que le mires, que la mires. Lo de doctora no puedo con mi alma. Pues es que a veces los abuelitos te están diciendo muchas cosas y cuando ves a la familia, el otro día lo explicaba muy bien el doctor Rafa Cofiño, cómo hacer una visita a domicilio es una cosa y cómo la medicina de familia, yo desde que veo cómo entra el paciente, y os pasaba a vosotros en vuestro trabajo, qué tipo de cuidadora tiene. Si la cuidadora es filipina, porque a veces los hijos han contratado a alguien con la que a veces incluso el lenguaje es difícil. ¿Qué tipo de cuidadora tiene? O si son ellos, cómo trata el abuelito a la abuelita, qué dificultades tienen en desplazarse y demás. La consulta da para mucho. Entonces, no quiero perder, porque es una esencia mía, no quiero perder la consulta presencial, pero evidentemente no lo puede ser todo. Cuando todos tenemos unas agendas petadas y cuando todos, no las de los médicos, sino las de la vida personal. Es decir, pues yo y mi marido y cualquiera, pues queremos que a veces las cosas se resuelvan porque se están resolviendo en otras facetas. Pasa que medicina tiene algunas peculiaridades. Y sí, habrá que dar otros modelos de gestión y de atención a la población. La pregunta del comentario de Matilde y tuya ahora sobre formas de acceder al sistema sanitario, a los médicos de familia, plantea un tema que a lo mejor algún día Alternativa se decide hacer algo más que un webinario sobre ello, que es la situación de la atención primaria en España. ¿Qué recursos tiene? ¿Cómo se organiza? Etcétera. Sería muy bueno. Hay mucha buena voluntad, demasiado buenismo y por eso hace unos meses hemos estado en las calles. Sí. Porque todo no puede estar en manos de nuestro buenismo y de hacer miles de cosas. Nos tienen que ayudar un poco. Hay que ayudar a la atención primaria. Matilde, no tenemos un problema de diagnóstico ni de no tener soluciones, tenemos un problema de implementación. Por eso empecé diciendo, y a muchas cosas. Por eso empecé diciendo que yo ponía en el centro el capítulo 1, porque cuidar implica personas de muchas profesiones. Sabe que en capítulo 1 es personal. Claro, sí, que bueno. se nota que has estado en la administración pública, pero no todo el mundo lo sabe. Nos queda poco tiempo y hay un par de cosas que creo que merecían la pena. Una de ellas que lo planteaba también Inés, y es, Matilde, tú has comentado que la soledad afecta mucho más a mujeres. La pregunta sería, dos preguntas, y como queda poco tiempo, una sería, ¿qué hipótesis tenemos para explicar por qué? Y la otra pregunta es, ¿qué impacto esto de la soledad tiene en la demanda de atención en atención primaria, en medicina de familia, en atención de enfermería? Dos cuestiones. Empieza tú si quieres, Matilde. ¿A qué crees que se atribuye que las mujeres tengan más problemas de soledad a todas las edades? Bueno,
en el tema de las mujeres mayores, con eso que os adelanté, que me quedé un poco descolocada con las jóvenes, con una manifestación similar, en el tema de las sociedades longevas, como es verdad que vivimos más y somos mucho más, bueno, hay muchas más mujeres mayores de 80. Están más solas. Bueno, es que quiero recordaros el dato porque los tenemos que visibilizar, es que el 80%, perdón, que las mujeres con más de 80 años, el 45% viven solas. Es decir, las pérdidas de lazos familiares y de lazos de todo tipo aparecen con la longevidad, con el paso de los años. Las mujeres viven más, está en ese 87 años, ¿no? En este momento, y acaban estando más solas. Y además tienen esa percepción de que yo que he cuidado tanto toda mi vida, porque ahora yo me siento tan frustrado porque no me cuidan y no siento que me cuidan lo que necesito. Entonces este es un tema clarísimo acá. No sé qué pasa. Alguien se está adaptando. Hay algún ruido por ahí. Sí, alguien. Sí, y en el tema de las jóvenes tiene que ver con que la igualdad real cuesta mucho alcanzarla. Y entonces es tremendo que haya tantos altibajos, tanto Sísifo subiendo la piedra por la montaña y volviéndola a bajar y volviéndola a subir. Es que la igualdad real tiene que ser un objetivo interiorizado de las sociedades, de los países y de los continentes. Y menos palabras, como decía Alicia, y más mantenerlo y sostenerlo en el tiempo para conseguir ir cambiando mentalidades. Es que en este momento, y termino con otra cosa también, y vuelvo a rematar esto de las jóvenes, es que en este momento hay 1,5 millones de personas que cuidan a las personas mayores. El 40% en sus hogares, y mayoritariamente mujeres, y el 60% en residencias o centros de día, o centros de algún otro tipo, también mayoritariamente mujeres. ¿Es que la sociedad española valora a quien cuida? ¿O es que la sociedad española todavía tiene un porcentaje grande de personas que dicen, no, que vengan inmigrantes? Y si están irregulares, pues mira, no les tengo que dar de alta en la seguridad social. Esto sigue estando y nos lo tenemos que autodenunciar, poner el espejo y denunciar. Y si creemos que cuidar es importante, y cuidar es enseñar, y cuidar es sanar, y cuidar es acompañar en el hospital la enfermera y después de los operatorios, y cuidar es trabajadora social, psicóloga, educadora social, todas las profesiones de los cuidados, pues entonces eso se tiene que respetar y valorar. Y hay estudios del mundo laboral de cuando un sector se feminiza mucho, hay una presión social tremenda por quitarle valor y reducirle los salarios. Y como eso sigue estando ahí, el feminismo y la lucha por la igualdad tiene que ver con cambiar profundamente mentalidades. Y por eso tiene que estar mantenida, cuidada, liderada y acompañada en el tiempo. Y entonces a las mujeres jóvenes hay que decirles, no, yo tuve un techo de cristal. Yo tengo 70 y tantos años y tuve que luchar con muchos techos de cristal, pero esos techos se rompieron y yo no quiero. Por eso yo, la verdad, si tuviera que terminar diciéndoos algo, además del agradecimiento por visibilizar este tema y gastar un rato de la Fundación Alternativas y de todos vosotros, es que las mujeres tenemos que hacer un pacto intergeneracional, porque como mayores tenemos unas necesidades y como mayores sabias queremos ayudar a las mujeres jóvenes para que no las hagan repetir lo mismo, cometer los mismos errores, y tenemos que decirla, tú ya eres libre en una sociedad democrática y moderna, y tú como mujer libre no tienes que meterte en la mochila de los problemas que ya no deben ser tuyos. Muchas gracias, Matilde. Con esto has
dado el mensaje final y yo creo que como nos aproximamos a... pediría a la doctora Saldaña, doctora Díez, una reflexión final y un mensaje que quisierais mandar a aquellos que han compartido este tiempo con nosotros. Doctora Saldaña, Hermina. Bueno, gracias Matilde por tus últimas palabras porque me han encantado y me siento muy identificada con ellas. Uno de los mensajes que yo lanzaría, qué importante la educación, qué importante que conozcamos en todos los niveles educativos, ¿no? de nuestra educación pública, otro de los tesoros que tenemos, de dónde venimos. Muchas veces no es solo a dónde queremos ir, sino de dónde venimos para poder avanzar, para tener conciencia, para no caer una y otra vez en las mismas piedras o en los mismos techos de cristal y para poder formar pues una ciudadanía sabia, consciente, potente y sobre todo pues nuestras niñas, ¿no? Que son el futuro de nuestra sociedad y nuestros niños también, porque bueno, una de aparte de mi perfil de médica, ¿no? Yo me considero activista, creo que hay que ser activista en esta vida, creo que hay que implicarse. Otro de mis apellidos, como decía Alicia, ¿no? Médica de familia y salud comunitaria. Salud comunitaria no solamente en mi profesión cotidiana, sino también en el día a día, ¿no? Bueno, hay que implicarse en el mundo en el que estamos y como no, el tema de la igualdad todavía es un tema que tenemos pendiente y en el que ha habido avances, pero no suficientes. ¿Y cómo aplicar esto pues a nuestro trabajo del día a día, ¿no, Alicia? Por un lado, efectivamente, más capítulo 1, más personal. Necesitamos para poder trabajar con tiempo, para agudizar la escucha, para poder explicarnos, para que la gente nos cuente, para visibilizar en general los problemas de salud de nuestra sociedad y en concreto los de las mujeres que tienen tantos malestares, necesitamos tiempo. No solo saberes y educación, sino tiempo. Y para eso necesitamos más compañeras y compañeros, no solamente con formación, sino con motivación, que no tengan miedo de abrir esa caja de Pandora que muchas veces pasa en nuestras consultas. No voy a preguntar por esto porque sé que detrás hay otra problemática, hay una soledad, hay una posible violencia, hay un maltrato, pero si abro esta caja de Pandora, no solo qué voy a hacer con esto, sino es que se me va la consulta. Tengo media hora de retraso, una hora de retraso, tengo que ir a un domicilio, estoy desbordado, entonces mejor no pregunto, te receto una cosita y a correr. Esto pasa, por desgracia, en nuestro sistema sanitario hoy en día, no es por falta de formación, pero sí por saturación y aquí yo lanzo pues mi deseo, ¿no? Necesitamos una sociedad que sea muy consciente de esto, porque por desgracia, en concreto en la Comunidad de Madrid, pues ha habido un aumento de personas que han empezado a financiarse su sanidad privada desde la pandemia. Eso todo es una tristeza muy grande porque se está perdiendo pues a veces la creencia de que la pública puede ayudarte. La sanidad pública tenemos muchas ganas, mucho entusiasmo, mucha fuerza, pero necesitamos gente y necesitamos que se siga potenciando nuestro sistema sanitario público para que desde la atención primaria podamos ofrecer todo lo que sabemos y queremos ofrecer a nuestra población. Muchas gracias, doctora Saldaña. Muy importante lo que has comentado. Y, doctora Díaz, Alicia, ¿tienes un último mensaje? Sí, bueno, pues como decía Hermina y como ha dicho Matilde, que sigo diciendo que ha sido un honor estar con vosotros, yo como motivo del 8M, como mujer, como médica, como formadora, creo que la atención primaria desde que está feminizada es mejor. Yo voy a decir lo contrario. Creo que, como hemos dicho, tenemos otra manera de atender a las personas y no estoy dispuesta a que porque se haya feminizado sea peor. Pero lo que sí que no estoy dispuesta tampoco es a que los que no entienden de esto lo utilicen. Si queremos a la atención primaria, que creo que es fundamental, hay un montón no vamos a repetirnos, de estudios que así lo avalan, no vale con decir te quiero, demuéstramelo.
demuéstrame que quieres mejorar esto, demuéstrame que me das mejores condiciones, demuéstrame que vas a hacer algo por las generaciones futuras. Hace poco me decía un residente que quería referentes y yo le digo, pues yo quiero residentes, yo quiero gente joven que se implique en esto. Mis referentes son estupendos y por eso estoy aquí. Y entonces ahora quiero que yo como referente, si es que llego a ser referente de algo, te pueda convencer a ti. Pero la parte de los profesionales, seguro que por trabajo no se nos van nuestros residentes. Se nos van por un montón de condiciones en las que nos sentimos impotentes porque no dependen de nosotras. Aún así, quiero ser optimista. Creo que si están en manos de mujeres no tenemos por qué seguir echándonos a la chepa un montón de trabajo que no nos toca, pero lo vamos a hacer. Es decir, vamos a seguir haciendo una primaria, vamos a ver si nos dejan que sea de calidad como hasta ahora y quiero más formación en igualdad desde el pregrado. La quiero. Quiero más acción social y comunitaria. Lo quiero, porque eso ayudará a las mujeres, como he repetido todos estos días. Quiero que la gente que me manda tenga calidad para mandarme, esté bien formada y sobre todo informada. Y quiero que lo que se transmite, porque ahora que estamos en la sociedad de la información, sea serio, veraz y con ética. Porque yo elegí esta profesión porque creo que tengo una ética social y comunitaria y me gustaría que los que me mandan me dejaran ejercerla como tal. Y por favor, mujeres, a la atención primaria, que se os va a tratar bien. A los hombres también, pero es nuestro día. Bueno, muy bien, nos hemos pasado un poco de tiempo, espero Inés que no importe mucho a la No fundación. pasa nada. Bueno, creo que Matilde era la que tenía quizá un poquito más de prisa, pero por parte de la Fundación no tenemos ningún problema. Va. Bueno, pues Incluso me gustaría comentar un par de cosas rapidísimos, si me deja, José Manuel. sí, adelante. Bueno, en primer lugar, que sepáis que hemos sido como unas más de 30 personas durante el webinario con la gente que nos sigue de YouTube y que la Asociación contra la Soledad nos decía que se les ha hecho muy corto y que ojalá sea posible un segundo webinar, así que se quedan con ganas de más. Y por otro lado, en relación a lo que, bueno, todo lo que comentabais, a la introducción de la perspectiva de género en salud y al largo plazo que decía Matilde en las idas y venidas de los avances en igualdad, y desde la perspectiva también de los jóvenes, porque bueno, yo soy joven, hay una brecha ideológica cada vez más grande entre la gente joven con respecto al tema de igualdad de género, porque ha habido, bueno, pues ya sabéis, una reacción muy en contra de los avances del movimiento feminista, muchas veces no desde la maldad, sino quizá desde la ignorancia o desde discursos un poco que llevan a la confusión. Y en ese sentido creo que quizá una de las cosas que hacen más falta para seguir avanzando en igualdad y que no se vaya hacia atrás es convencer, algo que también ha dicho alguien antes, no recuerdo ahora quién era, convencer a los hombres de que también es algo que les va a reportar a ellos cosas positivas y de que de esa manera pues se puedan implicar más, porque si no, pues bueno, si solo somos unas cuantas, igual no se llega tan lejos o como decís, vamos y venimos. Y luego que el informe sobre el sistema sanitario que publicó a finales de febrero el CES también ponía mucho el foco en la atención primaria como el eje de la salud pública. Así que, bueno, pues desde Fundación Alternativas también deseamos que se avance, que se haga algo material, todo esto que se necesita para que mejore la atención primaria y la medicina familiar. Muy bien. Por mi parte, nada más, quiero terminar como empecé. Quiero que las últimas palabras sean las vuestras, no las mías. Agradeceros la participación en esta sesión, pero sobre todo agradeceros vuestra trayectoria profesional, vuestro activismo, a Matilde, a Alicia Díaz, doctora Díez, a Hermina Saldaña, doctora Aldaña, y a la coordinadora del Laboratorio de Políticas Públicas, Inés. Nada más. Saludos a todos, muchas gracias y celebremos el Día de la Mujer cumpliendo vuestros buenos deseos. Nada más. Muchas gracias a todos. Muchas Aquí gracias. estaremos, ¿eh? Doctora, Encantadas. cualquier cosa que necesitéis. Que sigas con ese vigor. Sí, Necesitamos un hacer placer. Silbad que os monto un mogollón de mujeres en apoyo. Adiós. Un abrazo, gracias. Inés, encantada de conocerte. Adiós, José Manuel. Adiós. Inés, gracias. Igualmente. Y a Elena y a todos en la Fundación. Gracias.